Fue allá en el mes de agosto aproximadamente, en el año 2013, donde tuve un largo día de trabajo típico en la semana. Después del día de trabajo salgo a unas reuniones que tenía en la iglesia y era uno de esos días donde llegué tarde a mi casa, eran pasadas las 9 de la noche, y cuando llego a mi casa saludo a mis hijos y empiezo a compartir, me acuerdo, en la cocina de la casa con mi esposa, acerca de todo lo que había sucedido en ese día. Fue un día bastante ocupado y empiezo a compartir y estoy hablándole de una cosa, de la otra, pero mientras yo compartía lo que había sucedido en mi día, yo notaba que había una cierta actitud media sospechosa en mi esposa. Y ella me dice, ahí llegó un sobre. Pero no le hice caso, sí, llegó el sobre y seguí compartiendo lo que había pasado en mi día y vuelve y me repite, ahí llegó un sobre. Y pues entonces paro lo que estaba hablando, agarro el sobre de manera completamente ajena a lo que estaba sucediendo y empiezo a abrir el sobre. No me doy ni cuenta que el sobre no tiene ni correspondencia. Fue un sobre que ella misma hizo. Y fue un sobre que me estaba dando una noticia. Cuando yo abro este sobre, encuentro que dentro del sobre habría una prueba positiva de embarazo. Y aunque esa prueba no me estaba dando muchos detalles de qué era lo que iba a pasar, a las próximas semanas nos enteramos que luego de 2 hijos ya venía por ahí la nena. Y la nena iba a nacer. Y una vez me entero de que la niña iba a nacer, yo quería compartirle a todo el mundo de que iba a ser papá ahora de una niña. Y se lo quería decir a mis amistades y a mis familiares y a mis vecinos, lo quería publicar en social media, quería que todo el mundo se enterara de que voy a ser papá de una niña. Pero había un problema con eso, que mientras yo compartía estas buenas nuevas, había algo que me estaba empezando a preocupar, y era que mientras yo compartía con tantas personas, llegó un periodo de tiempo donde ya mis seres cercanos lo conocían, ya sabían que yo iba a ser papá de una niña, mas sin embargo, yo no sabía quién era esta niña. Y en mi torpeza emocional, les confieso, que yo empiezo como que, es que yo no conozco a esta niña. Y yo sentía a mi esposa y veía la emoción de ella, de sentir el crecimiento de ella dentro de su cuerpo y vea cómo se iba desarrollando y toda esta dinámica. Más yo, en vez de estar bien emocionado, poco a poco empecé como que a enfriarme, a decir, la niña viene, pero es que no tengo idea quién es, no tengo idea cómo se ve, no tengo idea cómo me va a tratar, no sé cómo van a ser su personalidad, no sé cómo va a ser, no la conozco todavía. Obviamente, eso cambió el 27 de marzo del año 2014, cuando nació y la sacan literalmente. Fue un parto bastante fuerte y me la dan en la mano y me sacan un cuarto aparte. Y yo estoy en un cuarto solo con ella. Ella tiene aproximadamente unos 10 minutos de nacida. Y yo estoy mirándola a los ojos y literalmente le dije, hey. Sentí que era una persona que estaba conociendo en ese momento, y literalmente era una persona que estaba conociendo en ese momento. Y les comparto esto, mis hermanos, porque nosotros muchas veces tenemos noticias buenas y de igual forma las queremos compartir con todo el mundo. Usted recibe una promoción del trabajo, inmediatamente quiere llamar a alguien para contarlo. Usted recibe una buena nueva. En esta semana hemos escuchado bastantes parejas en la iglesia que están esperando bebé, y cada vez que decimos Molly y Nate están esperando bebé, gloria a Dios por eso, y celebramos este tipo de cosas, ¿verdad que sí? Porque queremos compartir las buenas nuevas de salvación. Bueno, esas no son de salvación, pero queremos compartir las buenas nuevas con las demás personas. Tanto es así que usted ve un video que le hace reír y no puede esperar para compartirlo con alguien. Todo lo bueno queremos compartirlo. Ahora, hay un problema cuando queremos compartir algo que no conocemos bien. Y estamos limitados a poder compartir algo que no lo conocemos
bien. Nos encanta compartir cosas buenas, pero estamos limitados cuando no lo conocemos bien. El día de hoy como iglesia celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No existe, no ha existido, ni existirá una noticia mejor que esta. Dios, el creador de todas las cosas, eterno, poderoso, santo y perfecto, se encarnó en la persona de Jesucristo para ofrecerse a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, derrotando la muerte y ofreciéndonos vida eterna junto con Él. Todos estábamos condenados y nada ni nadie podía salvarnos, solamente Él. Dios tenía que intervenir y lo hizo. Ahora, todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo tiene una vida nueva y una esperanza eterna que es segura. Y aquel que no está en Cristo todavía, es mi oración que el día de hoy no sea otro domingo más de resurrección, sino que sea el día donde Dios abra tus ojos espirituales y que puedas ver tu gran necesidad de ser salvado por aquel que solamente puede salvarte, Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, tenemos buenas noticias. Cristo murió, pero ha resucitado. Ha vencido el pecado, ha vencido la muerte. La buena noticia tiene nombre y apellido. La buena noticia es Cristo. Todos hemos escuchado de Cristo aquí. Pero te pregunto, ¿lo conoces? En el texto que voy a estar predicando hoy, quiero hacerte una pregunta a través de este mensaje. ¿Conoces al Cordero, el Hijo de Dios, que perdona y da vida eterna? Vuelvo y repito. ¿Conoces al Cordero, el Hijo de Dios, que perdona y da vida eterna? Acompáñame a Juan capítulo 1, verso 29. Y dice así: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre, una vez más, clamo a ti para que tu Espíritu sea obrando en nuestros corazones y obrando en mis palabras, para que no sean las mías sino las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les mencionaba, tenemos una pregunta pendiente. Si conoces al Cordero, el Hijo de Dios, que perdona y da vida eterna. Y para eso he dividido este mensaje en 3 partes que nos indican más acerca de quién es este Jesús. Y la parte número 1 es: Jesús es el Cordero de Dios. Lo vemos en el verso 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice el día siguiente, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Literalmente es el segundo día, luego de una serie de una semana que el apóstol Juan está explicando en este capítulo 1. El prólogo, el verso 1 al 18, él expone lo que él va a estar hablando en todo su evangelio, pero específicamente en el verso 19 al 28, que fue el día anterior,
pasó un suceso específico, y es que los judíos o los religiosos mandaron una delegación para preguntar quién era este Juan el Bautista, una persona extremadamente conocida, una persona que estaba teniendo un montón de seguidores, y los religiosos querían saber quién es este, y literalmente fueron a donde Juan y le preguntaron: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué responde Juan? Inmediatamente dice: yo no soy el Cristo. Entonces ellos dicen: pues si no eres el Cristo, tienes que ser Elías. Y él dice: no, no soy Elías. Dice: pues si no eres ni el Cristo ni Elías, tienes que ser el profeta. Todos estos eran figuras del Antiguo Testamento que habían sido profetizadas, y entonces ellos veían la magnitud del ministerio de Juan y ellos decían: él tiene que ser el cumplimiento de alguna profecía. Este tipo tiene que ser algo grande. Entonces Juan les contesta y les dice: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo soy la voz, yo soy una voz que está clamando desde el desierto, en el desierto, que preparen camino al Señor. Yo soy una voz. Entonces ellos le preguntan y le dicen: si no eres ninguno de esos tres que mencionamos, entonces ¿por qué bautizas? A lo cual él dice: yo bautizo con agua, pero hay uno que está entre ustedes y ustedes no conocen, que Él viene a bautizar con el Espíritu Santo. Y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Juan estaba diciendo: yo estoy proclamando lo que proclama el Antiguo Testamento completo. Que viene un Cristo, que viene un Mesías, que viene un Salvador. Eso es lo que yo soy, el que proclama lo que el Antiguo Testamento proclama. Solamente yo no soy ese Cristo. Entonces en esos versos 19 al 28 lo podemos resumir simplemente con Juan el apóstol, que es el que escribe el Evangelio, diciendo que Juan el Bautista no es el Cristo. Y ahora entramos a esta parte donde el Juan el apóstol nos está diciendo: ahora les voy a demostrar quién es el Cristo. Juan el Bautista no es, voy a decir ahora quién es este Cristo. Por eso es que Juan el Bautista, al día siguiente, mientras se encontraba bautizando, cuando lo ve, yo quiero que usted se transporte a ese lugar. Imagine que está ahí, Juan el Bautista bautizando, y de momento él se detiene y exclama a gran voz: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagino que pasó exactamente lo mismo que pasó ahora. Que 2 o 3 dijeron amén y 2 o 3 se quedaron como que: ¿ah? ¿Qué significa eso? ¿Qué realmente significa eso de que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, esta imagen del Cordero es una imagen bien repetitiva en el Antiguo Testamento, y quiero demostrarle diferentes áreas en las cuales posiblemente Juan el Bautista estaba pensando mientras él clamaba y decía: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es la número 1, es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos al Cordero que era sacrificado de manera diaria. El cordero, se mataba un animal, el derramamiento de sangre era necesario para que pudiera haber perdón de pecados. Pero este perdón de pecados era un perdón completamente temporero hasta que volvían a pecar y necesitaban otra vez otro cordero, y pecaban y necesitaban más sangre derramada. Esto era algo constante que vemos en Éxodo 29. A lo mejor Juan está diciendo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a este Cordero sacrificial diario. O a lo mejor se está refiriendo de manera específica al Cordero sacrificial sustitutivo, palabras un poquito complicadas, pero básicamente sacrificial de sacrificio, sustitutivo, que un sustituto que se puso en lugar. Entonces esto lo vemos en Isaías 53, donde vemos el siervo sufriente. Isaías 53, verso 7 dice, y esta profecía del profeta Isaías, él dice: fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca.
como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. El verso 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El siervo sufriente en Isaías 53 señala a uno como un cordero que será una ofrenda por la culpa del pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no va a tener por inocente al culpable, como dice Éxodo 34. A lo mejor cuando Juan el Bautista está diciendo, él ve a Jesús acercarse y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está pensando en el siervo sufriente que profetizó Isaías en el capítulo 53. No solamente esta imagen del Cordero vemos otra adicional, y es la del Cordero de la provisión. Todos en algún momento han escuchado esa historia que aparece en Génesis 22, donde Dios le dice al padre Abraham, el padre de la fe, ve y sacrifica a tu hijo, el único hijo que tienes, en el monte Moría, a 3 días de camino. Y él obedece y va de camino al monte Moría, y estaba Isaac, que era su hijo, cargando con la leña, con la madera en su espalda. Y le hace la pregunta al papá y le dice, aquí está el fuego, aquí está la madera, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? A lo que Abraham le responde, Jehová proveerá. Él preparó el cordero, y cuando iba a matar a su hijo por orden que Dios le había dado, en ese preciso momento Dios le dijo, detente, no lo hagas. He visto tu fe, y al momento fue provisto un carnero, el cual fue sustitución de su hijo. Y Abraham dice, Dios en este monte proveerá. A lo mejor Juan el Bautista estaba pensando en esas palabras de Abraham, Dios proveerá un cordero, y cuando ve a Jesús dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O simplemente lo que creemos más todavía es que está relacionado al Cordero Pascual, que es lo que acabamos de leer hace un rato en Éxodo capítulo 12. El pueblo había estado esclavos en Egipto por 400 años. Dios los está libertando, les da unas 10 plagas. Esta es la 10ª plaga que viene sobre el pueblo de Egipto para que dejaran ir a su pueblo. Y en esta última plaga Él le dice al pueblo, van a tomar un cordero por familia, lo van a sacrificar, esa sangre la van a poner en las puertas, va a servir como señal para que entonces Jehová pase por encima de ellos y no les considere su pecado. El Cordero Pascual. ¿Cómo sabemos que este es Jesús mismo? Bueno, el apóstol Juan, que es el que escribe este evangelio, él se encarga de dejarnos saber un poquito más adelante que el Cordero Pascual es Jesucristo. Lo vemos en el capítulo 19. Escuchen estas palabras cuando Jesús ya había muerto en la cruz. Dice, verso 32, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Escuchen esto. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán a aquel que traspasaron. Esa cita, esa escritura que está haciendo referencia el apóstol Juan, que dice, no será quebrado hueso suyo, es una cita tomada de la narrativa de Éxodo 12 del Cordero Pascual. En Éxodo 12, verso 46, donde hace referencia al Cordero Pascual, Jesús fue el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Hermanos,
Cada año estas familias tenían que sacrificar un cordero constantemente. El padre iría a buscar un cordero, se lo echaba al hombro y lo llevaba a la casa. Lo traería adentro de la casa y iba a estar con la familia por unos 4 días aproximadamente. El cordero sería inspeccionado para ver si tenía imperfecciones y manchas. Después de esos 4 días, la familia habría podido reconocer cómo el cordero representaría sus pecados. Cada familia tenía su propio cordero, pero Jesús es el Cordero de Dios. De la misma forma que el padre de familia en Éxodo 12 cargaba con un cordero para expiación de sus pecados, aquí hay un cordero, no del padre de familia, un cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es como si el padre, echando a su hijo perfecto sobre su hombro y trayéndolo al mundo, le hubiese permitido vivir alrededor de aquellos por quien él moriría, en el cual sería inspeccionado por las imperfecciones de sus pecados y sería hallado perfecto y digno de sacrificio. Pueden sentir la emoción de Juan el Bautista cuando de momento ve a Jesús y dice: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y ya no hace falta más sacrificio, porque Él cumple el sacrificio de todo pecado pasado, presente y futuro. Este cordero, hermanos, es digno de alabanza. Y el mismo apóstol Juan, en la revelación en Apocalipsis capítulo 5, que también leímos al principio, dice: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero. Hermanos, el cordero fue inmolado, el cordero fue quebrantado, el cordero fue vituperado, el cordero fue abusado, el cordero fue escupido, el cordero le dieron con látigos, el cordero murió. Pero aquí en Apocalipsis 5 dice que el cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Más adelante dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de transicionar a la siguiente parte, déjame hacer una nota aclaratoria que es muy importante. Cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no significa que ya todo el mundo está perdonado. Eso sería una falsa enseñanza que enseña o se llama el universalismo, donde dice: ya todo el mundo es salvo. Todo el mundo es salvo. No. Cuando está hablando de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el apóstol Juan nos había explicado claramente que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de aquellos que están en el mundo, que recibieron al Hijo de Dios. En el verso 12 y 13 del capítulo 1 él dice: pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La fe es un requisito, hermanos. El arrepentimiento es un requisito, hermanos. No es que Jesús murió, lo celebramos una vez al año, el día de Easter,
y me voy, me desaparezco y vivo como me da la gana. No funciona de esa forma. El Señor nos llama a la fe y al arrepentimiento para transformar nuestras vidas. En resumen, ese Cordero que Juan el Bautista está declarando y está anunciando que es Jesús, es esa víctima inocente y sacrificial que con su muerte expiaría el pecado de su pueblo, y por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿conoces a ese Cordero? Al Hijo de Dios que perdona y da vida eterna. Porque yo sé que has escuchado de Jesús, pero ¿conoces al Cordero? ¿Conoces al Cordero que quita tu pecado? ¿Y conoces a ese Cordero que es digno de ser adorado con todo lo que tú tienes? Juan el Bautista está diciendo: Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Jesús es ese Cordero que quita el pecado del mundo, ¿con cuánta fuerza nosotros deberíamos pelear con nuestra carne y pelear con el pecado que queda remanente en nuestras vidas? ¿Con cuánta fuerza debemos preservar la unidad dentro del cuerpo de la iglesia? ¿Con cuánta fuerza debemos darnos los unos a los otros? Porque Él se dio y nos limpió. El Cordero vino para limpiarnos de nuestro pecado. El Cordero permite que tengamos comunión con Dios y que tengamos comunión los unos con los otros, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y continúa: Jesús es el Cordero de Dios. Punto número 2, Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Veamos el verso 30. Dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí hay una repetición de lo que Juan el apóstol había dicho en el prólogo, en el verso 15, donde dice: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo: yo nací primero que él, pero él es antes que yo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es eterno. Como dice el apóstol Juan: en el principio el verbo ya existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí, ese es el que está predicando Él. Ahora, hay algo sumamente interesante que vamos a ver en el verso 31 y en el verso 33. Dice lo siguiente, verso 31. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y el verso 33 dice una vez más: yo no lo conocía. ¿Cómo que Juan el Bautista no lo conocía? La palabra dice que ellos eran primos. Bueno, Elizabeth era pariente de María, se conocían. Hay una cierta conexión, mas sin embargo él está diciendo: yo no lo conocía. Vamos a ver a qué se refiere. Porque Juan está diciendo en el capítulo 1, verso 5, que las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no comprendieron a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Verso 10 dice que Él vino al mundo y el mundo no le conoció. En el verso 11 dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En el verso 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. En el verso 26, Juan mismo le dice a los judíos: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. Y aquí en el verso 31 y verso 33, Juan el Bautista está diciendo: yo soy su primo y tampoco lo conocía. Mientras Juan proclamaba la venida de Cristo, él no sabía que ese Cristo era Jesús.
Entonces, ¿cómo es que Juan ahora está proclamando con esta seguridad que aquí el Cordero de Dios, pero que él antes no conocía? Bueno, el verso me lo explica. El verso 32 dice, como también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando esto está sucediendo, significa que ya Jesús había sido bautizado por Juan. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan la manera en que él fue bautizado y se escuchó una voz del cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa voz del cielo le había dicho a Juan el Bautista, aquel sobre quien veas descender al Espíritu Santo como paloma y permanecer en él es ese Cordero. Entonces él no conocía que ese Mesías al que él estaba predicando era su primo, pero cuando él vio el Espíritu Santo descender sobre él y permanecer en él, esa fue la señal que Dios mismo le había dado. El que lo envió, el que me envió a bautizar en agua me dijo, ¿quién le envió? Juan mismo lo contesta en el capítulo 1, verso 6, donde dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. ¿Quién envió a Juan? Dios mismo. ¿Juan lo conocía? No. ¿Y cómo lo conoció? Porque Dios le dijo que aquel en quien descendiera el Espíritu Santo, ese es. Por lo tanto, no viene al Señor aquel que es nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es una obra que Dios está obrando por medio de Juan el Bautista para proclamarnos a todos nosotros que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Esto lo profetizó Isaías también en el capítulo 42, verso 1, donde él dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿qué significa esto de que bautiza en el Espíritu Santo? Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros vemos una y otra vez que el derramamiento del Espíritu tiene que ver con redención, tiene que ver con salvación. Lo vemos en Isaías 44, donde dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Vemos que el derramamiento del Espíritu tiene que ver con vida, tiene que ver con redención, tiene que ver con salvación. Lo mismo profetiza Ezequiel 37, donde él dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Esto es lo que el Señor tenía, el Espíritu Santo en él. Entonces cuando él va justo antes de ir a la cruz, él le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Pero cuando yo me vaya, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando Jesús resucita? Y Jesús regresa a los discípulos, Juan capítulo 20, donde dice, y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da vida, el Espíritu Santo que dirige, el Espíritu Santo que nos sostiene,
El Espíritu Santo que nos da entendimiento de su palabra. El Espíritu Santo que se va a encargar de proveernos todo lo que necesitamos. El Espíritu que da. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. Cada uno de nosotros que ha escuchado el Evangelio y que ha recibido el Evangelio de Jesucristo, Pablo dice a los Efesios que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado vida. Quiero hacerte la pregunta una vez más. ¿Conoces al Cordero? ¿Conoces al Hijo de Dios que perdona y da vida eterna? Yo sé que has escuchado de Jesús, pero ¿conoces al que bautiza en el Espíritu Santo? ¿Conoces al dador de vida eterna? ¿Conoces al Espíritu que te sostiene, te guía y te fortalece? ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Está exclamando a gran voz: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo sé? Porque Él me lo dijo. Porque Jesús tiene el Espíritu Santo que descendió sobre Él y Él da vida. Dios nos ha dado vida en su Espíritu. Su Espíritu habita en nosotros para poder hacer su voluntad. No quieras caminar tu vida cristiana por tus propias fuerzas, porque no vas a poder. De la misma forma en que necesitamos de Dios para poder ser salvos, necesitamos de Dios para poder ser santos y santificados. Necesitamos de Dios cada día. Y concluye Juan en este verso 34 diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Ya dijo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya dijo que es el Espíritu que bautiza en el Espíritu Santo, y ahora dice: y yo lo he visto, verso 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta testifica que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios mismo lo dijo. Dios mismo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esas son las palabras que testifica el centurión en Marcos capítulo 15. Cuando estaba ahí el cuerpo de Jesús, dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era Hijo de Dios. El apóstol Pablo lo testifica también. El apóstol Pablo dice que Jesús es el Hijo de Dios en Romanos 1, 3, 4, donde dice: es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la desobediencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Juan el apóstol también lo testificó. Dicho sea de paso, es el propósito entero de su evangelio, que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan 20:31 lo había establecido en el prólogo, en el verso 18: nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo de Dios que está en su seno, Él lo ha dado a conocer. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Él es quien único puede salvarnos de nuestro pecado. Él es quien único puede darnos vida eterna. Y el apóstol Juan nos recuerda en 1 de Juan 4, 9 y 10: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos y hermanas, esto no es un mensaje solamente para predicarlo el día de resurrección. Esto es un mensaje para predicarlo todos los días, delante del espejo, a cada momento, a cada minuto, de que necesitamos de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nos está diciendo
Quiero que conozcas a ese Cordero, que le conozcas y que creas que Él es el Cordero de Dios, que Él bautiza en el Espíritu Santo y que Él es el Hijo de Dios para que tengas vida eterna. Yo sé que has escuchado de Jesús, pero ¿realmente conoces que Jesús es el Cordero, el Hijo de Dios que perdona y da vida eterna? Permítame hacer un último esfuerzo por aclarar quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús? Voy a usar las palabras que utilizó el reverendo Shadrach Lockridge, y unos meses antes de su muerte, alrededor de unos 23, 24 años atrás, él escribió lo siguiente acerca de Jesús. Y él dijo: la Biblia dice que mi rey es Jesús. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Este es mi rey. Te pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente lleno de gracia, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él es el que suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Y te pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitarlo de tus manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi Rey, ese es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Te pregunto, ¿lo conoces? ¿Conoces al Cordero? ¿Conoces al Hijo de Dios? El que perdona y da vida eterna. Si lo conoces, gloria a Dios. Anúncialo, proclámalo, compártelo y sigue conociéndolo. Adórale, porque Él es digno de recibir toda la alabanza. Y si has reconocido que no lo conoces, qué grande es su misericordia,
que Él quiere mostrártelo el día de hoy. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale la espalda a tu pecado. Corre a Cristo en arrepentimiento y en fe. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Ven a Él para que creyendo en Él tengas vida eterna. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú hiciste entrada en esta tierra y fuiste anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que bautiza en el Espíritu Santo, como el Hijo de Dios, y hemos creído en ti. Yo te pido, Señor amado, que tú nos fortalezcas, que nos ayudes a caminar fielmente en tu palabra, que nos permitas conocerte más, que nos permitas ser fiel en proclamar el mensaje de salvación, que no nos quedemos, Señor, limitados de poder compartir estas buenas nuevas porque no te conocemos. Ayúdanos, Señor amado, y dirígenos, Señor, a darte gloria y a darte honra. Padre, si aquí en medio nuestro hay personas que han sido confrontadas con su pecado, yo te pido que tu Espíritu Santo sea convenciéndolos y dirigiéndolos hacia ti, que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe, y que puedan experimentar la vida eterna desde ahora, uniéndose, Señor, a la iglesia local. A ti damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.